Hola, hola a todos los que van a conectarse en esta nueva transmisión de Gracia para una vida diaria. ¿No es cierto? Ya estamos en el capítulo 14 de esta serie. Ha sido tremendo todo lo que hemos avanzado, lo que el Señor nos ha entregado. Y estamos felices de nuevamente transmitir hoy, día jueves, aquí en Temuco, lluvioso, con tormenta y todo eso, pero felices de poder compartir la palabra nuevamente. Así que estamos conectados ya y pueden dejar sus saludos, comentarios, compartir la transmisión también. Y vamos a estar atentos a eso en un momento más. Así que... Ok, comiencen a conectarse entonces y les saludo como siempre, muy agradecido de que ustedes nos den este tiempito corto de 40-45 minutos, me imagino haciendo otras cosas. Algunos ya avisaron que estaban en unas reuniones, que lo ven por diferido. Bueno, se agradece que privilegien este espacio para nutrirse, para alimentarse y para recibir vida, que es lo que más nos importa, más que el conocimiento. Cualquier otro ministerio te puede brindar esta impartición, pero debemos desear con todo nuestro ser ver a Cristo en cada palabra que se nos imparta. Hoy día vamos a hablar de otra manera en que vamos a andar. Hemos hablado de andar como nuevas criaturas en Cristo, en Efesios dice eso. Luego hablamos de andar en amor, hablamos de andar en sabiduría. Hace poquito hablamos de andar en fe. Por fe andamos, no por vista. Fue una maravilla todo eso que impartimos. Y hoy día hay un principio extraordinario extraído de Gálatas, donde Pablo expone que es andar en el Espíritu. Y quiero leerte Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. A quienes les gusta anotar, si quieren los bosquejos los entiendo yo, no sé si lo vas a entender tú, pero por lo menos está la cita acá. Gálatas capítulo 5, verso 16 en adelante. Esta es una orden de un apóstol del Espíritu. Dice, digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que desean. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias. No estamos pasando lista por si acaso, está aquí. Envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Termina nuevamente con la frase que hemos seguido durante esta semana. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Qué te parece, Sami? Esto categórica demanda apostólica. Práctico también, porque dice, claro, y como lo hemos visto ya en 14 series, o sea, en 14 capítulos, andar en el Espíritu. Es un estilo de vida, es algo dinámico, algo que se debe dar para cada uno de nosotros como hijos de Dios. Claro, es una manera en que manifestamos la vida que portamos. Amén. Estas cosas se manifiestan, estas cosas se ven y se escuchan, porque acá aparece la manifestación clara de una persona que anda en el Espíritu, y también, como suele suceder, un contraste entre los que andan en la carne. Exacto. Descubrimos, estudiando un poquito hoy día en la mañana, que la palabra andar en griego es paripateo. Tiene mucho que ver, como que la palabra lo dice, paripateo. Paripateo es la acción continua, regular, como un estilo de vida, como decías tú, como algo habitual, y además dentro de esta palabra hay una orden que no es una opción, no tenemos una opción, una segunda opción. O andamos en la carne
o andamos en el Espíritu. Otra implicación sobre andar siempre es avanzar. Tú sabes que los cristianos nunca estamos estáticos, o retrocedemos o avanzamos. Exacto. O vamos hacia adelante, como dice Hebreo, vamos hacia adelante, hacia la perfección. Dejemos las cosas que eran de niños y vamos a la madurez. Nunca estamos estáticos. Hay una jerga evangélica que dice: el hermano está detenido. Nunca estamos detenidos. O bien avanzamos o bien retrocedemos. Y en este caso el andar significa que vamos cruzando a etapas nuevas, a niveles nuevos, bajo el control, bajo el sometimiento del Espíritu Santo. Con el Espíritu nunca uno está estático. Siempre se va manifestando algo nuevo. Novedad. Andamos en novedad de vida. Qué glorioso es eso de novedad de vida, porque nunca llegamos a una estación donde digamos, ya llegamos. Exacto. Donde digamos, es lo último. Siempre es tan en Dios. Inmenso la vida del Espíritu que no podemos conformarnos con algo que vivimos ayer, como quedarnos con eso para siempre, sino que siempre hay algo más que el Espíritu mismo te quiere revelar, enseñar, mostrar, y eso es lo hermoso de vivir y andar en el Espíritu, que no el maná de hoy día no va a ser el mismo de mañana, sino que siempre, día a día, tenemos algo nuevo que recibir de parte del Espíritu para conocer mucho más a Cristo y experimentar. Maravilloso lo que acabas de decir. En Dios siempre hay una experiencia nueva, y por eso lo único que nos puede privar de experimentar al Señor es dejar de tener hambre, dejar de anhelar lo que Dios tiene para nosotros, porque son nuevas sus misericordias todos los días. Así que andar en el Espíritu es un nivel, no un privilegio de algunos, no una élite, no algunos súper iluminados, sino para todo creyente. El Espíritu es la fuente de nuestras fuerzas sobrenaturales. El Espíritu el que nos hace experimentar este progreso. Cuánto de Cristo se ha forjado, se ha impartido en ti en la medida de tu crecimiento. Exacto. Entonces la obra interior del Espíritu no se puede suplantar por las fuerzas tuyas. Exacto. En esta carta específicamente, yo tengo cierta carga por hablar de Gálatas, y podríamos denominarle a Gálatas Cristo y nada más, porque tú no puedes partir, como dice el mismo Pablo en Gálatas, con el Espíritu y por el Espíritu y seguir perfeccionándote con tus fuerzas. O sea, es imposible, así como es imposible salvarnos a nosotros mismos. Implícitamente la palabra salvación significa que alguien que está fuera de ti viene a tu rescate. Si te pudieras salvar a ti mismo, no necesitarías un Salvador. Exacto. Entonces, necesitamos que alguien venga a nuestro rescate, que haya un Salvador, y de la misma manera en que alguien nos salva, necesitamos constantemente la operación del Espíritu para salvarnos de nosotros mismos. Exacto. Él nos salvó, nos salva, nos salvará. Él está en el proceso. ¿En qué parte de este proceso intervienes tú con tus fuerzas naturales? En ninguno. Simplemente le permites al Espíritu obrar los cambios que por tus fuerzas jamás podrían suceder. Y eso es tremendo, porque nosotros no podemos añadir nuestras fuerzas, nuestras manos a algo tan espiritual, tan hermoso que es andar en el Espíritu, o que Él haga cambios en nosotros. No podemos entrar con métodos humanos, carnales, algo que solamente Él puede hacer en nosotros. Así que... Sencillo. Sí. ¿En qué parte nosotros queremos partir con la fuerza del Señor y que Él nos salve, y en el camino comenzar a usar nuestras propias fuerzas? A esa gente Pablo le dijo: insensatos, sin seso. ¿Cómo pueden pensar que el Señor que vino a salvarlos a ustedes los deja a la deriva para que ustedes perfeccionen lo que Él comienza? No se puede. De principio a fin necesitamos que el Señor comience la obra de salvación, y el Espíritu Santo, acá dice andar en el Espíritu, pueda producir los cambios que nosotros no podemos producir. Entonces la orden acá es: Gálatas, y también para nosotros hoy, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Son dos caminos muy
pero muy opuestos. Amén. Ahora uno piensa, el carnal es aquel que va de fiesta en fiesta, en adulterio, en fornicación, en mentiras, que fuma, que se droga. Carne tiene dos manifestaciones. Una es la carne grosera, ¿no? La carne explícitamente grosera, con todas esas cosas que acabamos de decir. Claro. Pero hay un fruto de la carne que nos parece un poquito menos perjudicial o maligno, y esa es la religión. La religión también es carne. Por eso Pablo le dice a los Gálatas, Camuflada, pero es ustedes Gálatas quieren perfeccionarse por la carne. O sea, es tan carnal alguien que está fuera del camino del Señor como alguien que procura con sus fuerzas naturales hacer los cambios que el Espíritu Santo tiene que hacer. Exacto. De hecho, aunque nos adelantemos un poco al tema, se trata del fruto del Espíritu. Y un fruto es simplemente la manifestación de una vida. El fruto es la saturación de la vida que porta un árbol. El fruto se desborda, es la manifestación visible de la rica savia que contiene un árbol. No lo produce por la fuerza, lo produce simplemente por la vida que contiene ese árbol. Ahora vamos a hablar entonces, Sami, querido Sami, de estas dos manifestaciones. ¿Cómo es la obra de la carne y cómo es el fruto del Espíritu? Hay un dicho popular que dice que uno siembra lo que cosecha. Es un principio básico del agrónomo. Lo que uno siembra, cosecha. Lo que uno siembra, eso cosecha. Eso. O sea, lo que uno siembra va a recibir, Claro. según su género. Ese principio está en Génesis. Según su género, se va a cosechar. El Señor lo dice de otra manera. Claro. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Dejen Exacto. que silenciosamente la vida del árbol se manifieste en fruto y que ese fruto hable de qué clase de árbol estamos hablando. Entonces hay dos árboles, dos semillas, dos naturalezas. Una produce un fruto para vida, el otro un fruto para muerte. Una naturaleza se le llama carne, a la otra se le llama espíritu. Y hay, por supuesto, una tremenda diferencia entre una y otra. Y esta tarde tenemos el gozo de manifestar cómo es la naturaleza carnal, cómo se manifiesta, qué es y cuál es su destino, porque estos caminos tienen un destino. Andar en el espíritu te lleva a un destino, andar en la carne también tiene un destino. Comencemos hablando de la naturaleza carnal. Claro, vamos. ¿Qué es la naturaleza carnal? ¿Qué es la carne? ¿Puedes decirnos? Como tú mencionabas anteriormente, no es algo en sí el pecado así como Groseramente. forma viva, sino que es una tendencia, es una naturaleza, es una genética que probablemente manifiesta sus deseos, sus frutos, sus anhelos, y a diferencia de la vida del espíritu, que es todo lo que Dios desea, todo lo que proviene de Dios, la carne manifiesta todo lo que es del hombre, terrenal, natural, todo lo del mundo y todo eso. Así Claro. que En todo caso, no nos debemos confundir Sí. con carne. La carne inmediatamente a nosotros, y ahora que estamos en el 18, nos proyectamos con un asado. Claro. ¿Qué es carne? Un bife chorizo. No. Carne, no estamos hablando de cuerpo físico. Carne, porque algunos atribuían al cuerpo el origen de todos los males. De hecho, hubieron un tipo de pensamiento gnóstico. ¿Sabes lo que son los gnósticos? Aquellos que creían que el pecado tenía su origen en el cuerpo. claro. Entonces algunos se iban a un monte y vivían lejos de todo tipo de tentación. Algunos llegaban al extremo de castrarse, porque si decían que el pecado venía de la carne, vamos a castrarnos y así no corremos riesgo. Lamentablemente se enteraron después que no era el cuerpo el problema, ya se habían castrado. Es una naturaleza. Y era algo Genética. mucho más profundo, Sí. era una naturaleza. Entonces el cuerpo, porque algunos se flagelan y Pablo dice algunos ayunan, en realidad no es un ayuno, es un martirio, Como ¿no? Castigar un poco el Claro, cuerpo. y esas cosas, dice Colosenses, no tienen ningún provecho Sí.
ningún provecho, porque no es azotar el cuerpo, es pedirle. Mira lo que dice acá, ustedes vivan en el Espíritu, y no van a satisfacer los deseos de la carne. Es como un axioma. Mientras más lleno del Espíritu estén, la carne y sus deseos van a comenzar a menguar. Se trata entonces de manifestar la vida del Espíritu y de esa manera, porque 10 pasos para vencer la pornografía, 10 pasos para dejar de ser un tipo enojón, 10 pasos para... Todos esos pasos que tienen que ver con disciplinas de nuestra fuerza natural terminan manifestando otro tipo de cosas. Puedes vencer un mal hábito y por otro lado se va a manifestar el orgullo de que has vencido el mal hábito. Le pasó a Job, siempre hablo de Job, va a tener que perdonar Job, pero él tenía un problema serio, tanto que Dios lo comparó a un behemoth, a un leviatán, a un monstruo. ¿Por qué? Porque él era orgulloso. Él decía, voy a hacer sacrificios por mis hijos, a lo mejor ellos han pecado. Nunca se incluyó en esos sacrificios porque él parecía inmune a todo tipo de tentación. Para nosotros Job no merecía ser quebrantado como lo fue, usted sabe la historia. Claro, pero terrible. Dios vio algo más allá de la superficie y de la apariencia. Había en él un orgullo, necesariamente tenía que llegar a ser quebrantado y llegar a decir, como lo dijo en el capítulo 42, me humillo ante ti, me arrepiento, Señor, había hablado lo que no entendía, ahora mis ojos te ven. Qué tremendo. Sí. Entonces necesitamos puntualmente ver la naturaleza carnal. ¿Y qué es la naturaleza carnal? La naturaleza carnal, ¿qué la gobierna? Los deseos. Los deseos que finalmente imperan sobre esa carne y desea hacer cosas contrarias completamente al espíritu. Hay un choque entre estas dos cosas, entre estas dos naturalezas. No se puede combinar entre una y otra. Por eso también al momento de nosotros, inclusive en la edificación de la iglesia, en todo, no podemos ir con nuestra carne o buena intención, porque la carne puede tener ese deseo, puede tener ese deseo de aportar con algo de buena manera, pero finalmente es carne. Y que finalmente no aporta en nada a la edificación de la iglesia. Un ejemplo. Entonces, en síntesis, lo que caracteriza la naturaleza carnal es poner el deseo de la carne por sobre el deseo del espíritu. ¿Son malos los deseos? No. Pero cuando un deseo está por sobre el deseo de Dios, cuando un deseo está por sobre el plan de Dios, ese deseo se llama un deseo carnal. Exacto. Mira, siempre Pablo, que habla de la carne, lo asocia con los deseos de la carne. Dice acá en Gálatas mismo, el deseo de la carne es contra el deseo del espíritu. Los que son de Cristo, dice también este capítulo que leíamos, capítulo 5 de Gálatas, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces la carne manifiesta su naturaleza a través de deseos. La palabra deseo acá, la palabra en griego es epitumia. Siempre me acuerdo de esto, que alguien me corrigió, que sabía más griego, y yo dije mal la palabra. Bueno, él dijo epitumia. Epitumia significa un deseo intenso, exorbitante, una pasión, una inclinación fuerte, como un deseo excitante. Como que la carne una pasión. anhela con todas sus fuerzas ser saciada, un hambre voraz por algo que está fuera del deseo, del propósito de Dios. Te decía recién, ¿los deseos son malos? No. Para nada. Los deseos están como parte de nuestra naturaleza. Dice, lo vimos alguna vez en la serie de la cuarentena de Jesús, que Jesús tuvo hambre. Ese es un deseo normal. Pero haber saciado su hambre con el ofrecimiento que le hizo Satanás, haber saciado por sobre los deseos su deseo y satisfacer su deseo, lo hubiera puesto por sobre el deseo del Padre. Y él hubiera fallado tan tremendamente. ¿Era malo comer? No, porque su deseo era normal. El problema es que Dios le estableció un periodo de tiempo donde él debía privarse de los alimentos y una vez terminado podía saciarse. Entonces, el problema no es el deseo.
El problema es cuando pongo mi deseo por sobre la verdad y los y la deseos voluntad de Dios. Es malo el deseo sexual. Los hombres deben desear sexualmente a las mujeres tienen deseos por los hombres. Lo malo está cuando mi deseo está por sobre los tiempos, por sobre las fases, y pongo mi deseo por sobre la voluntad de Dios. A eso la Biblia le llama fornicación. Entonces es malo, está malo fuera del contexto donde Claro. Dios lo establece. Entonces eso es lo que hace que la carne sea tan perniciosa, porque el deseo lo pone por encima Sí. de la voluntad de Dios. voluntad y el deseo y anhelo del espíritu también. Y siempre es Va una... ahogando Claro. finalmente todo lo que el espíritu desea. Es una competencia entre esas dos naturalezas finalmente, pero que por eso es tan importante alimentar la vida del espíritu en Wow. todo ese tiempo, en todo este proceso, porque claro, la carne va a desear ciertas cosas. Nunca deja de desear. Estamos en este mundo, de hecho dice la palabra, y por lo tanto nuestra carne quiere tener ese contacto con todas las cosas de este mundo. Por ende es tan importante alimentar la vida del espíritu y anhelar y desear fracasamos, todo ¿no? lo del Padre. Dijiste algo tremendo, porque hay el espíritu, la carne tiene deseos, epitumia, un deseo ferviente, exorbitante, un anhelo Sí. ferviente. La carne tiene deseo, el espíritu también tiene deseo. Exacto. Como la carne tiene deseos por las cosas que están fuera del plan de Dios, el espíritu anhela fervientemente, dice Santiago, anhela celosamente los planes de Dios para nosotros. ¿Cómo opera entonces la carne? La carne opera cuando deseamos por sobre el deseo de Dios. Le pasó a Adán y Eva, no sé si lo ve Sí. aquí la progresión en Génesis, ¿lo puedes leer tú? Sí. Génesis 3:6. Y dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Okay. Ahí vemos que el deseo de comer y alimentarse de ese árbol del conocimiento fue mucho más grande, mucho más intenso que alimentarse del árbol de la vida. Claro. Tenían 3 árboles ahí frente a sus ojos, ambos eran para comer, pero ella se inclinó en este caso por ese deseo de alimentarse de aquello que, Claro. que su carne, su carne deseaba en ese momento. Claro que Quiso sí. saciar su carne. Esta progresión está en todo tipo de pecado, este axioma, así nos conduce. Primero ver, luego desear, luego tomar y luego esconderse. Siempre está en ese proceso. La mujer vio, Así es. la mujer deseó, la mujer tomó, y también el hombre, por si acaso no estoy Claro. siendo machista, ambos desearon, tomaron y se escondieron. David también hizo lo mismo cuando vio una mujer que se bañaba desnuda. Él la vio, él la deseó, la tomó y se escondió hasta que Dios puso en evidencia su pecado. Entonces, ¿cuál es el problema acá? ¿El deseo? No, sino que Dios le había dado una orden a Eva y a Adán, a los dos, sobre comer del árbol de la vida y no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. El problema fue que ellos pusieron su deseo por sobre el deseo de Dios. Estamos avanzando en esto y necesitamos entender cómo opera la naturaleza carnal, la carne, y cómo podemos someterla. ¿Hay alguna esperanza para la carne? No. Ni una. ¿Acaso la carne va a desear algo del espíritu? Nunca. Y puede intentarlo. Puede intentar. Ese es el Y problema de los Gálatas. Sería un fracaso porque terminaría frustrado completamente. O sea, no hay ninguna manera, por algún medio, que la carne se vuelva buena, como algún ministro de salud pidió sobre el coronavirus. Este virus se va a poner bueno en algún momento. No hay ninguna posibilidad de que la carne mute en algo positivo. Y como tú dijiste tremendamente, incluso las intenciones de ser mejores en Dios, con nuestras fuerzas, con la carne,
aunque es un buen deseo, pero que el deseo de Dios es que lo hagamos a través del Espíritu y no de nuestra fuerza, entonces, mis queridos hermanos, la carne no tiene ninguna posibilidad, ni por discipulado, ni por castigo, ni vamos a echar fuera el espíritu de carne. No, la carne tiene deseos y la única manera de contrarrestarlo, y lo vamos a ver luego, es los deseos del espíritu. Y los deseos del espíritu son más intensos cuando nosotros nos alineamos con su deseo y su propósito. Entonces, mira lo que dice Romanos, te lo leo, Romanos capítulo 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, y no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Entonces, hay una inclinación en nosotros, todos nosotros, que al momento de soltarnos de la dependencia del Espíritu, ustedes van a manifestar lo peor de ustedes, exacto, lo peor de mí. Qué bueno que cuando el Señor llamó a Moisés, una de las señales fue que él metiera su mano en su seno, dentro allí de la túnica, y cuando la sacó leprosa. Era la señal para decirle: nunca confíes en ti mismo, porque dentro de ti hay mucha carne, mucha lepra lista para manifestarse. Necesitas apoyarte en mí, en mi capacidad. Amén. Así que a esto la Biblia le llama el viejo hombre que está deseando siempre resucitar y poner su deseo por sobre el deseo de Dios. Además, Amén, contribuye, porque aquí hay una trinidad satánica perversa, que es la carne por un lado, que desea, está segundo el mundo, ¿sí o no? Sí. El mundo hoy está contribuyendo a todo lo que desea tu carne. O sea, cuando la carne desea algo y escucha que el mundo por todos lados está diciendo: te lo puedo ofrecer, todo lo que quieras, yo te lo doy, haz lo que deseas. Esta es la sigla, esta es el enunciado del hombre posmoderno, es decir, del mundo. ¿Cuál es? Que nadie frene tu deseo, que nadie te impida alcanzar lo que deseas. Vive y deja vivir. Vive y deja vivir. Todo lo enunciado. A mí me asombra el bombardeo constante. Alguna vez me sentí compungido porque todos nuestros jóvenes, todas nuestras familias, nuestras parejas, todo el mundo tiene un bombardeo constante de un mundo que le dice: haz lo que deseas. Claro. Nadie puede coartar tu deseo. Si te gustan los hombres, cuando tú eres hombre, haz lo que deseas. Si te gustan las mujeres, si eres mujer, haz lo que deseas. Hoy, si te gustan los niños, legalicémoslo. ¿Cuál es el problema? Es impresionante. El mundo tiene 6.000 años de antigüedad y ya ha sido un instrumento para reemplazar a Dios y los deseos de Dios y los propósitos. Por eso dice acá Romanos que el que anda en la carne anda en enemistad, y el mundo pasa y sus deseos. Mira cómo funciona el mundo. El mundo pasa y sus deseos. El mundo siempre está manifestando la posibilidad de suplir tus deseos, darle rienda suelta. Va en escala porque finalmente demanda algo y no se conforma con eso y va mucho más, más hasta que ya no... Es perverso. Sí. El mundo tiene una raíz anti-Dios completamente. O sea, si Dios desea algo para ti a través de su Espíritu, el mundo dice: puedes suplir tu necesidad. Engañosamente te dice: vas a ser feliz, porque si suples tu necesidad y tu deseo, sentirás que eres libre, y en realidad, lo dijiste tú recién, te hace más esclavo. Exacto. Dale rienda suelta a los deseos de la carne. No respetes a Dios ni a su palabra. Sí. Convéncete de que eres un joven y que mereces tener todo lo que has deseado. Y terminarás más esclavo que nunca, más saboteado que nunca, más encadenado que nunca. Porque detrás del mundo hay un enemigo todavía más
poderoso que mueve los siglos, que es el diablo. Exacto. Tenemos entonces la carne, El mundo. que desea, Claro. el mundo que quiere suplir tu deseo, y tenemos al enemigo, el diablo, que es el que gesta todo Exacto. este vendaval de inmundicia. Porque el Señor le dijo a Pedro: Pedro, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mente en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Wow. O sea, tú quieres desear no lo que yo deseo, tú pones la mira en las cosas de la carne, tú quieres desear lo que yo no diseñé para ti. Mis queridos, esta es la Trinidad satánica y perversa que nosotros tenemos que entender: carne, mundo y Satanás. Y estas tres cosas están combinadas. Por ejemplo, en este pasaje, Efesios capítulo 2, verso 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Ahí tienes el mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ahí tienes al enemigo, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Allí tienes la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Tienes al príncipe de la potestad del aire, Satanás, tienes al mundo, la corriente de este siglo, Claro. y tienes las pasiones de la carne. Eso es lo que opera en cada uno de los hombres naturales. Hoy día la lucha del espíritu o de Dios no es contra el enemigo, sino contra la naturaleza carnal. ¿Y cómo se manifiesta esta naturaleza? ¿Puedes leer lo que dice Gálatas 5? Sí, vamos a leer Gálatas 5, Aquí del 19 se al manifiesta. 21. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Fíjate que entonces cómo opera. Si dijimos que la carne opera a través de deseos, todas estas manifestaciones, nota que son manifiestas, es decir, no se puede ocultar, siempre va el árbol a manifestar de qué clase es. Exacto. Y aquí las obras de la carne se manifiestan en un listado bien grande de cosas, y no son finales, digamos. Este Claro. listado no es exclusivo, Pero hay porque dice y relación entre ellas. cosas semejantes a esto. O sea, algunos dicen, pero nos sale aquí el pelar, el chismear. No, pero dice cosas semejantes, dice ira, celos, pleitos. Algunos se justifican y bueno, no estoy en ninguna de estas cosas. No, cosas semejantes a esta es que hay una gama infinita de manifestaciones de la carne. Y estas cosas son el deseo por sobre la voluntad de Dios. Por ejemplo, ¿cómo se llama el deseo sexual por sobre la voluntad de Dios? Inmoralidad, impureza, adulterio, fornicación, lascivia. Claro. ¿Cómo se llama el deseo de salvarnos a nosotros mismos por sobre el plan de Dios? Idolatría, hechicería. ¿Cómo se llama poner mi deseo de proteger mi yo, mi ego, por sobre el deseo de Dios de protegerme Él? Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. ¿Cómo se llama poner mi deseo por las cosas creadas antes que el Creador? Borracheras, orgías. Finalmente, todas estas cosas son parte de la carne. La carne acá es la naturaleza pecaminosa que gobierna sobre los hombres naturales y se manifiestan en todo este tipo de cosas. Son 4 categorías de cosas que están acá. Las primeras con el área sexual, después con la religión, después con las relaciones con las demás, y aquí son las que más hay. O sea, tú puedes, yo no soy
adúltero ni fornicario, pero mira la cantidad de cosas, 9 palabras que tienen relación con las relaciones con las Enemistades, pleitos, demás. celos, iras. Contiendas también son manifestaciones de la carne. Y por último, 2 cosas finales que hablan sobre el abuso. Ahora, una cosa que hay que acotar antes que terminemos, ya nos quedan poquitos minutos, es que dice, los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Muy importante hacer la acotación, porque es posible, mi querido hermano, y yo somos ministros de la gracia, Sí. que siempre hay que aclarar que tú tienes esperanza, porque dice los que practican tales cosas. ¿Sabes lo que está diciendo acá el apóstol Pablo? Practicar es un hecho habitual, es un estilo de vida, no son faltas esporádicas, porque a lo mejor tú has tenido celos, o a lo mejor has tenido contiendas, y quizás, a mí también me pasa, me he airado, a lo mejor he tenido más de un pleito, ¿me descalifica para heredar el reino? Claro. No, porque estas son cosas que practica aquel que no conoce a Cristo, aquel que no tiene, ni siquiera tiene una lucha. Alguien que ya se deja llevar por esos deseos también. Claro. Que le da rienda suelta. No tiene ningún problema. De la carne. No tiene ningún problema en darle rienda suelta, como dices tú, a ese deseo. No tiene la lucha, porque a nosotros nos complicó. No es que nos complique para mal, porque si no vivíamos con esta presencia del Espíritu Santo en nosotros, no tendríamos problemas, porque el hombre natural le da rienda suelta a estas cosas y no se siente mal por eso. Se siente mal porque no tiene posibilidad de hacerlo más veces. Claro. Pero nosotros tenemos un árbitro. El Espíritu mismo nos está ahí dando como dirección de que esto no está mal. Por eso no practicamos. Quiero terminar porque algunos, con esto es muy claro, porque algunos dirán, oh, yo cometí esto. Claro. Dentro de esta lista yo he cometido varias cosas. ¿Cómo sé que estas cosas ya no son parte de mi naturaleza? Porque algún hermano alguna vez me dijo, pastor, yo creo que no soy cristiano, fallé en una de esas cosas groseramente. A lo mejor caí en el trago, hice cosas terribles, pastor, yo creo que nunca he sido hijo de Dios. Y ahí está dando la mejor evidencia de que sí es hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque tiene un corazón contristado. Exacto. Porque está entristecido, porque el Espíritu Santo le está diciendo, sí, Él convence de pecado, pero convence también de justicia, que eres justo delante de Dios. Amén. Y que hay alguien que pagó por ese pecado y que terminó para siempre con la condenación. Es muy importante lo que dice el verso 21 de Gálatas 5. Los que practican, es decir, los que tienen prácticas habituales como un estilo de vida, no una falla esporádica, no un desliz, caída. Y que te hace sentir tan horrible como si ya no tuviera esperanza. A mí me ha pasado tantas veces los primeros años de mi caminar con el Señor. Yo me arrepentía toda la semana, me convertía cada llamado porque sentía que nunca daba la medida. Y esto te está hablando que el Espíritu Santo está gestando en ti los cambios y vas a tener que descansar en la obra interior del Espíritu que comenzó a cambiarte y que no te dejará a la mitad, que lo seguirá haciendo hasta el final de tus días. Así que no le perteneces al enemigo. Que el enemigo no te engañe con culpas, con desesperanza. ¿Cómo se distingue la voz del enemigo con la voz del Espíritu? El enemigo te cierra la puerta a toda posibilidad de cambiar, te dice no tienes ninguna esperanza, fallaste, miserable. El mismo enemigo que te invitó a fallar, ahora te dice, todos los van a saber, eres un fracasado, es mejor que te alejes de Dios, y te cierra la cárcel de la desesperanza. Claro. El Espíritu también te dice, hijo, has fallado, te convence, pero yo tengo restauración para ti. Cristo pagó el precio, te convence de pecado, de justicia y de juicio para el enemigo, no para ti. Así que sigue adelante, ponte en pie, que el Espíritu Santo está haciendo una obra y lo vamos a ver la próxima vez que nos juntemos. Amén. La maravillosa obra interior del Espíritu Santo que se manifestará en frutos que hablan de su presencia en nosotros. Qué bueno que hay no sé si hay saludos del Espíritu.
Sí, bueno, hay gente conectada. Bueno, siempre está ahí nuestro hermano Miguel Hidalgo, que dice ahí que Dios le ha bendecido mucho y fortalecido con estos estudios. Está Sandra Silva conectada, Yesenia Abrazo, Reyes. Sandra, Yesenia. También ahí siempre comentando, haciendo un resumen. La hermana María Zapata, Paulina Huentemán, nuestro querido José Cerecea. José, un abrazo. Conectado ahí muy bien. Vamos a ir leyendo otros saludos. Por ejemplo, está Francisca Rodríguez, María de los Ángeles también conectada, Flo desde Pucón ahí, Juliana Leal también conectada, el Pastor Miguel, Gustavo Adolfo también conectado. Un abrazo, Gustavo. Gracias por saludarnos. Sí, Ferretería Derber, ahí promocionando. Padre Las Casas. Y bueno, materiales de, no sé, de construcción y herramientas. Consulte con la ferretería. Exacto. Bueno, y ahí están muchos conectados, así que bueno, maravilloso tiempo, dice ahí también, bueno, Miquela Pinilla, Elida Sepúlveda conectada también. Mi hermana amada. Nadia Delgadillo también conectada, Belén Fuentes, Alfredo Martínez, Pamela Burto se están conectando, Noemí Aranguis, Nicole Matamala también. Así que eso. Hay esperanza, mis queridos hermanos, sí, porque el Espíritu Santo tiene deseos también. ¿Por qué no nos abandonamos antes de terminar al deseo del Espíritu y le decimos, Espíritu Santo, que tu deseo sea más ferviente, más fuerte, amén, más intenso que los deseos que tengo yo por las cosas negativas en mi carne? Qué grande es Dios, porque la insistencia de Dios por salvarnos puede más que nuestra insistencia por alejarnos, por perdernos. Amén. La insistencia del Espíritu, esos deseos fervientes del Espíritu de llevarte a manifestar a Cristo, sí, pueden más que los deseos de tu carne. Amén. De apartarte. No vas a poder ser pleno y feliz apartado de esta fuente de gozo que es nuestro Señor. Te voy a decir algo lapidario. Ya no puede el mundo saciar tu necesidad y tu deseo. Así es. Si algún día te apartas y dices voy a experimentar en el mundo, vas a sentir que ningún deseo fue saciado aparte del Señor. Alguien escribió esto: nos creaste para ti, Señor. Amén. Por eso no hay cosa en este mundo que nos pueda saciar más que tu presencia. Cuando conectamos con eso, realmente nosotros no somos esclavos del mundo, del sistema, porque sabemos y entendemos que fuimos creados para el Señor, que nuestros deseos son los deseos del Padre. Qué hermoso saber eso. Amén. Que ya no vivir engañados pensando en que nosotros vivimos para simplemente suplir las necesidades de la carne, sino del Espíritu. Oremos a mí. Sí. Padre, te damos gracias. Gracias por todos los que nos han conectado. Amén. Este grupo de hermanos, amigos que se conectan a esta señal y luego la pueden compartir y ver en diferido. Hemos soltado tantas verdades, tantas cosas tremendas acá, pero nos damos cuenta que si tu obra interior no se produce a través de tu Espíritu, nuestras fuerzas no bastan. Amén. No dan la medida. Sí, Señor. Señor, querer perfeccionarnos con nuestra carne, querer perfeccionar lo que tú comenzaste con nuestras fuerzas, nos hace incapaces, nos hace insensatos. Hoy día acudimos a tu Espíritu como la fuente de todo cambio. Espíritu Santo, persona maravillosa del Espíritu. Queremos andar en el Espíritu. Queremos vivir en el Espíritu. Queremos manifestar los frutos del Espíritu, el fruto que es el carácter de Cristo en nosotros. Señor, Espíritu Santo, que tu deseo por moldearnos a la imagen de Cristo pueda más que el deseo de la carne de llevarnos al mundo. No nos sueltes,
No somos capaces de sostenernos por nuestras fuerzas Necesitamos, naturales. somos dependientes Somos de un ti, niño sujeto Espíritu Santo. por tu mano, Padre. No es nuestra fuerza, Amén. es tu fuerza. Sí, Señor. No nos permitas desviarnos. Si hay un deseo en nosotros, por sobre tu deseo, si hay un deseo en nosotros que quiera reemplazar tu deseo, permite, Espíritu Santo, que Amén, seamos llevados Señor. cautivos, vencidos, a realizar tu propósito y tu voluntad. Amén. Oro por mis hermanos. Si Padre, alguno ha guarda manifestado cada alguna uno, característica de la Señor, carne, su que no se desanime, mente sea renovada porque el fruto por tu silenciosamente del Espíritu Espíritu, Señor, va a opera vencer en en ellos, ellos. Tu Señor. Espíritu vencerá en palabra. ellos. Espíritu comienza Vamos a satisfacer los deseos del Espíritu a obrar, y no los Señor. deseos de la carne. Amamos, Jesús, La tu carne se voluntad. morirá de hambre mientras tu Amamos tu Espíritu se palabra, alimenta amamos, día a Señor, día de Cristo. para que tú hagas, Gracias, Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo me despido, mis queridos hermanos. Muchas gracias por darnos este tiempo. Compartan con toda libertad esta palabra. Puede servirle a alguien, además de Así ustedes, es. como a nosotros nos ha bendecido. Un abrazo gigante. Nos vemos el martes con una nueva entrega de Gracia para la Vida Diaria. Amén. Conéctense con su iglesia, nútranse, sean fortalecidos. Amén. Saludos.